¿Sí? ¿O están comiendo algunas todavía, verdad? Quisiera que me acompañaran a hacer una oración para que Dios hable a nuestras vidas esta mañana. Yo no quiero hablar, quiero que Dios les hable a mi vida también, porque de eso se trata, que podamos tener una relación con Él donde Él pueda enseñarnos. Y Él lo promete así, dice: te enseñaré el camino en que debes andar. Solo hay que escuchar. Así que acompáñenme a hacer una oración, por favor. Muchas gracias, Señor, en esta mañana por cada una de estas mujeres que tú has traído, porque tú has sido quien nos has traído, tú has sido quien has puesto el deseo, el querer y el hacer. Y pedimos, Señor, que esta mañana tú hables a nuestras vidas, que tu palabra pueda ser real, pueda ser suficiente, pueda ser sanadora y alentadora, consoladora en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuenta la historia de un hombre de 25 años que era alpinista. Su mayor sueño era subir al monte Everest. Y se preparó, hizo sus distintas pruebas en sus distintos lugares, hasta que llegó el día en el que dijo: bueno, me voy al monte Everest. La mayoría de las expediciones que se hacen al monte las hacen en equipos de 4, por lo menos. Pero este hombre dijo: no, yo voy a ir solo, porque así yo podré demostrar al mundo que yo puedo. Y efectivamente se fue solo, empezó a caminar, empezó a trepar las montañas. Ustedes saben, el Everest es una de las montañas más altas y más peligrosas también. El asunto es que cuando quiso acampar, empezó una lluvia muy fuerte, empezó una tormenta. Y de repente se resbaló y se fue rodando, hasta que de repente se dio un tirón de aquí de su cintura. Y ahí estaba este hombre desesperado, asustado, en la oscuridad, porque él ya no podía ver, estaba en una tormenta y con mucho miedo. Imagínense estar en una situación así, con mucho miedo, y entonces le dice a Dios: por favor, sálvame, ayúdame, no quiero morir aquí. Entonces, milagrosamente escuchó una voz que le dijo: corta la soga, corta la soga. Y él dijo: no, ¿cómo voy a cortar la soga? Si es mi única protección, es lo único que ahorita me mantiene seguro. No se escuchó más. Al siguiente día lo buscaron y encontraron a un hombre colgado a medio metro del suelo. Muchas veces el miedo nos hace tomar decisiones así. No escuchar lo que Dios nos está diciendo, lo obvio incluso nos está diciendo. A veces solamente tenemos que confiar. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama ¿cómo vencer el miedo y la ansiedad? Muchas de ustedes dirán: es que yo no tengo miedos. Yo soy muy valiente, puedo irme por la calle y no le temo a nada. Y qué bueno. Quizá esos miedos no los tengas, pero otros, en lo profundo de nuestro ser, todos los seres humanos tenemos miedos. Hace ratito las estaba observando y veo que muchas están ansiosas. Están checando cada rato esto, viendo el reloj. Es una ansiedad y ya hoy en día eso es una patología. Estaba leyendo un artículo de ahí de Excelsior, de abril del 2018,
que los casos de ansiedad en México han aumentado en un 75% en los últimos 5 años. Y no solamente afecta a nuestra vida, porque la ansiedad y el miedo, al igual que muchas de las emociones, son contagiosas. Si tú estás viviendo al lado, tienes contacto con una persona que es muy ansiosa, te pone ansiosa. Te quita la paz. Y entonces muchos niños hoy en día viven ansiosos. Los psicólogos dicen, la gente vive con prisas. Quieren llegar, no saben a dónde. Están sentados y ya se quieren ir, pero no saben ni a dónde van. ¿Por qué? Porque es un estilo ya de vida, vivir ansiosos. Cuando estamos ansiosas, no tenemos paz. Estamos con una intranquilidad. Ahí en sus mesas, o a cada una tiene su hojita de trabajo, pueden ir tomando nota. Y yo les voy a hablar, por ejemplo, el miedo. ¿Qué es el miedo? Es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro. El miedo, digamos que nos sirve para protegernos. Si te va correteando un perro, pues la adrenalina hace su función, ¿verdad? ¡Pum! Y no sabes de dónde, pero hasta ligerita te hiciste. La barda te quedó chica. El miedo nos sirve para protegernos, pero cuando el miedo se vuelve un estilo de vida ante situaciones normales, ya se vuelve una ansiedad. La ansiedad es un estado de miedo constante acompañado de una sensación de inquietud, temor o preocupación. Eso es la ansiedad. Es inquietud, sin paz. Y la angustia, si se dan cuenta, son palabras que todas tienen que ver. La angustia es un estado de intranquilidad muy intensa, causada por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o peligro. A veces, simplemente por pensar en cierta situación, te sientes angustiada, que podría pasar. Entonces, nuestra mente juega un papel muy, muy importante en todos estos sentimientos. ¿Cuáles son los síntomas del miedo y la ansiedad? A ver, platíquenme ustedes. Ajá. Ajá. Un temor, una inseguridad. Y aquí, ¿quién es el que nos traiciona bien feo? La mente. Unos pensamientos acelerados. La mente no para. Cuando hay miedo, cuando hay ansiedad. Y desgraciadamente todos los pensamientos son negativos, alimentando a esa ansiedad que tiene. Físicamente el corazón empieza a latir más rápido, así como una especie de taquicardia, ¿no? Se acelera uno, tiene uno miedo. Sientes que te ahogas, que no te alcanza el aire, así, que ni puedes hablar, así. Se paraliza todo lo que no es necesario que funcione. Por ejemplo, dicen que cuando tienes miedo y estás comiendo, o sea, hasta se te va el hambre. El sistema de digestión para. ¿Por qué? Porque ahorita no te preocupes por comer, protégete. El cuerpo así está diseñado, para protegerse. También se amplía el campo de visión y también el auditivo. Cuando tenemos miedo, ¿a poco no? Paramos las antenas. Los ojos los abrimos como que quisiéramos ver todo. Vemos menos claro, pero aumentamos nuestro campo de visión. Y lo mismo pasa con el oído. Paramos la oreja
oímos menos claro, pero alcanzamos a oír más. Y por eso a veces el sordo no oye pero compone, y entonces empezamos a inventar, pues que ya dijeron que los que están afuera que van a asaltarnos. Y no, que era asaltarnos, más bien que iban a asaltarnos. ¿Me explico? Pero como yo tengo miedo de los que están estacionados delante de la casa, y los que están ahí son unos vendedores del gas que ahorita que andan instalando ahí, dicen, no, pues vamos a asaltarnos aquí. Yo estoy diciendo, ¿se van a asaltar aquí? No, van a asaltarse mi casa, pues. Entonces, el miedo te hace pensar y entender las cosas de manera que puedas alimentarlo. Ahí en sus hojitas viene un test para identificar a qué le tenemos miedo. Eso es bien importante. Si yo quiero tratar con algo en mi vida, necesito saber la raíz de los miedos. Y yo sé que a veces no nos gusta mucho pensar en esto. No nos gusta pensar ni tan siquiera en una tragedia. Pero a veces es necesario. Si eso se ha vuelto un problema en nuestras vidas, es necesario. Y miren, aquí, entre las cosas que aquí les puse, a la altura. ¿Cuántas le tienen miedo a la altura? Ok, ahí póngale su palomita. A los perros. ¿Quién le tiene miedo a los perros? Ajá. Ya te mordió uno, ¿verdad? Muy bien. A estar sola. No me estoy refiriendo a quedarte sola un día porque tus hijos se fueron por ahí. No. No. A estar sola. La soledad es un enemigo ensordecedor. El silencio, cuando no hay nadie con quien compartir. Hoy en día, déjenme decirles que aunque habemos muchas personas, yo creo que habemos más gente que en toda la historia, hay más personas solas, con ese sentimiento de soledad. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad así es, muy individualista ya. En las casas tú puedes ver, casi en cada recámara hay una tele, en la sala hay otra tele, en la cocina hay otra tele. ¿Y dónde más hay teles? Y cada quien quiere ver lo que quiere. Entonces, ya ni para pelearse a gusto por qué canal ver, ¿verdad? Entonces, la sociedad así está hoy en día, muy individualista. A la multitud. ¿Cuántas le tienen miedo a la multitud? Pararte enfrente. O a ser traicionada. Quizá tú le confiaste secretos, le confiaste incluso dinero o alguna situación a alguien y tienes ese temor de que no vaya a abrir la boca. ¿Al qué dirán? A ser criticada. Yo sé que somos bien valientes y decimos, no me importa el que dirán. Pero te digo una cosa, sí nos importa. El punto es, ¿qué tanto te importa? ¿Será que le tienes miedo a tu esposo? ¿A la bancarrota? No, dice, a mi esposo no, a mi esposa sí. ¿O a la muerte? ¿Será que le tienes miedo a la muerte? ¿A la soledad? ¿A la maldad? Hoy en día en el Facebook, ahí estaba viendo una publicación, ¿no? Como que está de moda ahorita que algo así de que todas las chicas que salgan regresen vivas o una cosa así. Ya es un pánico de los secuestros, de las mujeres que desaparecen, en fin. Ya es en estas fechas en especial
salen muchas noticias y de modo que a uno lo ponen en miedo. No salgas a la calle, ya nuestros hijos no pueden salir a la calle porque fulana le pasó esto. Vivimos presas de miedo. A la oscuridad, ¿qué tanto te da miedo la oscuridad? Ya estamos grandes, ya no estamos chiquitas, pero aún así, a veces nos da miedo la oscuridad, ¿verdad? Al fracaso. ¿Cómo puedes saber si te da miedo el fracaso? Pues porque nunca lo intentas, porque no quieres fracasar. A la muerte o al proceso de morir, a una enfermedad. A veces nos ponemos a pensar, ay no, a mí me daría miedo pensar en enfermarme de tal cosa o tal cosa. A ser abandonadas. Conforme van pasando los años, uno es más consciente de muchas cosas. Ya estoy madurando, chicas, ya estoy madurando. Entonces, empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva, ya queriendo usar más la inteligencia antes que la fuerza. ¿Verdad que sí? Entonces ya, como ya hemos visto más, ya somos más conscientes de lo que puede pasar. Al niño le tenemos que enseñar a veces a que tenga miedo, porque ellos se pueden trepar y no tienen miedo, pero nosotros le enseñamos, tienes que protegerte, no te vayas ahí porque si metes los dedos ahí te va a dar toque. Y nosotros les enseñamos a cuidarse. También a veces tenemos miedo al abandono. Cuando los hijos crecen o que las personas que queremos ya no nos tomen en cuenta. Y gran parte, déjenme decirles, de todos esos miedos que allí ustedes palomearon, tiene que ver con no tener control. Nos da miedo no tener control. ¿Por qué? Porque es algo desconocido. Nuestros temores tienen que ver con algo desconocido que ignoramos. Y eso nos produce ansiedad. ¿Y qué consecuencias tiene una persona que vive con miedo? ¿Cómo pueden saber que alguien vive con miedo? ¿Cómo vive una persona? Ayúdenme, por favor. Se enferma, se aísla, malhumorada, es cierto, ve las cosas grises, ¿qué más? Así, de genio, es insegura, ¿verdad? Es insegura para hablar, para relacionarse, no se atreve ni a saludar. Pareciera que es de mal genio, pero más bien es que no se anima por temor al rechazo. Es indecisa. Hay personas que dicen, ay, me voy por acá, no, mejor no. Mejor me voy por acá, no, mejor no me voy por acá, ¿verdad? Son personas indecisas, no saben tomar decisiones. También son personas que se esconden, tratan de pasar desapercibidas, porque les da miedo que las demás personas las vean. Miedo a quién sabe por qué, solo ella sabe. Pero es una persona que vive con miedo, con baja autoestima. Vive pensando, fíjense, en agradar al objeto de su miedo. ¿No les parece eso como una contradicción? Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo, por decir, una mujer le tiene miedo a su esposo y siempre está tratando de agradarlo para tenerlo contento. ¿Por qué? Porque le tiene miedo. O los hijos que le tienen miedo a los papás, no, pues ya mejor que se haga lo que dice, pues para que esté tranquilo. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. Exacto. A veces los papás también le tienen miedo a los hijos. No, pues ya dijo, no, mejor ya que se haga como dice, porque si no, así nos va a poner. Entonces, hay veces que eso nos hace vivir de esa forma, queriendo agradar solo por el miedo, por no enfrentar. A veces también
nos volvemos conformistas. Con nuestra zona de confort ya está segura y no nos atrevemos a ir más allá, a romper límites. Vamos, preferimos vivir en nuestra zona aislada que ya está probada y comprobada de que ahí voy a estar segura. Ajá. Ahora, ¿cómo podemos vencer el miedo? Porque ¿a quién le gusta de ustedes tener miedo y ansiedad? ¿Quiénes de ustedes tienen miedos y ansiedad en este momento? ¿Tienen miedos o ansiedad en este momento? Levanten su mano. Ahora, ¿cómo podemos vencerlos? Ahorita quizá dices, bueno, estoy bien, gracias a Dios tengo suplidas mis necesidades, estoy tranquila, no tengo miedo. Pero sabes, la ansiedad es un sentimiento que de repente llega, incluso sin una razón de ser. Llega, estás dormida bien a gusto y ¡tin!, se te abren los ojos y te sientes como inquieta. No sabes la razón. Ahorita yo les entregué por allí un test para que ustedes identifiquen, que piensen cuáles son las raíces de sus temores, de sus ansiedades, pero hay veces que no sabemos distinguir, simplemente nuestro cuerpo nos está mandando esa señal de alerta, así como una especie de taquicardia, esa especie de respiración corta. ¿Qué podemos hacer? Fíjate, el miedo y la ansiedad se desactivan con conocimiento. Les decía que gran parte de los miedos, de los temores, son alimentados por lo desconocido, porque no sabemos cómo va a reaccionar, no sabemos cómo va a pasar. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos vencer? En primera, enfrentándolo. Haz de cuenta que tu vida es como un puño y el miedo es así. Entonces te va persiguiendo y te quiere atrapar. Y tú nomás lo miras y ahí vas, ¿Qué tienes que hacer? Pues nomás abre tu mano y te vas a poner al tú por tú. Pero podrás decir, es que sabes que yo no tengo fuerzas para hacer algo así. Porque agota. La ansiedad agota, es un estado de intranquilidad constante que todo lo ves de esa forma. Todo lo ves con riesgo, todo lo ves como una amenaza, todo lo ves como algo potencialmente dañino. Entonces, ¿cómo podemos hacerle? Y yo estaba pensando, ¿se acuerdan de aquella historia de David y Goliat? David era un jovencito, Goliat era un gigante experimentado en guerra, con toda una armadura propia para la guerra. David no tenía mucho contra cuál luchar humanamente, solamente tenía unas piedritas que fue a buscar al arroyo, ahí al río, y con su onda. Pero ¿cuáles fueron las palabras que le dijo David a Goliat cuando se le enfrentó? ¿Se acuerdan? Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová Dios. Entonces, no es en nuestras fuerzas a veces que podemos enfrentar nuestros gigantes. Es con la fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas son limitadas. Definitivamente son limitadas. Y aunque miren, nuestro cuerpo está diseñado maravillosamente para reestructurarse, para sanar. Nuestra mente es espectacular, o sea, nuestra mente puede jugar con nosotros para bien o para mal. Aunque todo eso lo tenemos, pero si no tenemos la intervención
de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, nos vamos a quedar a medio camino. Vamos a empezar la carrera con mucha energía, pero no se trata de empezar, se trata de terminar. Yo estaba pensando también en Josué, el sucesor de Moisés. Josué anduvo con Moisés por todos los 40 años en el desierto. ¿Se acuerdan cómo era el pueblo de Israel? El pueblo de Israel era como todos nosotras, para resumir. Tenían las cosas, pero, bueno, primero se quejaban porque no las tenían. Bueno, ya Dios se las daba. Luego se quejaban porque siempre no querían eso, querían otra cosa. Y luego, oye Moisés, nos sacaste de Egipto para traernos a morir de hambre aquí en este desierto. Uy, allá teníamos cebollas, teníamos ajos, vivíamos a todo dar. ¿Ustedes creen que ellos vivían a todo dar allá en Egipto? ¡No! Y varias veces intentaron matar a Moisés, el mismo pueblo. Entonces, ya cuando murió Moisés, le dice Dios a Josué: a ver, Josué, vamos a platicar. Y ya, le dice Dios, 3 veces se lo dice en una parte muy corta, en 3 versículos le dice. La primera: esfuérzate y sé valiente. La segunda vez le vuelve a decir: esfuérzate y sé muy valiente. Y la tercera: te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Cuando a ti te dicen eso, ¿por qué crees que te lo dicen? Lo está respaldando para que se anime. Pues a mí cuando me dicen, ten mucho cuidado cuando vayas a pasar por tal lugar. Y si me vuelven a decir, ten mucho cuidado por ahí. ¿Qué te están queriendo decir? Pues como que está fea la cosa por ahí, ¿no? O sea que es grande el paquete. Entonces, por eso Dios le está diciendo aquí. ¿Qué le está diciendo? Anímate, esfuérzate y sé valiente. Ahora, ser valiente, ¿ustedes creen que es no tener miedo o qué es? Atreverte a hacerlo aunque tengas miedo. Es como el Chavo y don Ramón, que le dice un día a don Ramón: ¿qué no te da vergüenza, Chavo? Pues sí me da, pero me la aguanto. Haz de cuenta así. Tienes miedo, pero te lo aguantas. Que el miedo no te paralice. Que tus temores no te paralicen, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Quizá no te has atrevido a agarrarlo, a ir por ese plan, porque tienes miedo. Quizá todo lo que ya vimos en el test. Entonces, enfrenta tus miedos. ¿Cómo los voy a enfrentar? Gran parte de nuestras cosas que tenemos que enfrentar no van a ser a veces con lo que tú tienes, sino con lo que Dios te va a dar. ¿Se acuerdan Jesús en el desierto, allá cuando fue tentado por Satanás? Que Satanás lo tentó varias veces y le decía, mira, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. La Escritura sí lo dice. Nosotros tenemos que contrarrestar nuestros pensamientos negativos, porque esos van a llegar, mira, así, rapidísimo, uno tras otro, y vas a empezar a atar cabos y atar cabos y atar cabos, pero tienes la palabra de Dios, que esa es segura, esa no va a cambiar, y tú puedes decir, eso es una mentira. No sirves para nada, ¿cómo te atreves a ir? Eso es una mentira. Yo soy importante, soy valiosa.
Dios me hizo especial. Nuestros pensamientos por lo general, cuando tenemos miedo y ansiedad, van a ser de derrota. No intentes más. Ya date por vencida. Mira, fulana, ya mejor lo dejó así y mira cómo vive bien a gusto. Es mentira. Tú intenta, tú persiste, tú sé valiente, tú esfuérzate. Y no solamente sé valiente, sé muy valiente. El Señor está contigo, dice allí en Jeremías 20:11, como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer. Fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra y jamás será olvidada. Les decía hace ratito que Dios ha diseñado este cuerpo de una forma maravillosa. Fíjense, cuando hay ataques de pánico o ataques de ansiedad, ¿alguna de ustedes ha tenido alguna vez ataques de ansiedad? Que sientes así como que... Bien, dicen los expertos que a veces, como tu cuerpo está en señal de alerta, entonces se sienten esas ganas de querer correr porque el cuerpo está a 1000 revoluciones por minuto. Entonces muchos dicen, es que quiero salir a correr. Sí, porque el cuerpo está como a la defensiva, en alerta. Entonces, una de las primeras cosas que pasan en los ataques de pánico es que la respiración se vuelve más rápida. Así. Y sientes que te ahogas. Entonces, hay que trabajar la respiración. Respira profundo así. Respiras contando a 2 y sueltas contando hasta 4. Que tus pulmones, todo se te llene de aire. Y así. Y entonces estás mandándole una señal a tu cerebro de que tu cuerpo está bien. El cerebro está mandando esas señales de rapidez, de alerta, porque no le llega suficiente oxígeno. Y entonces tu mente te hace sentir que no tienes aire. Entonces es una forma maravillosa como Dios suple a través del mismo cuerpo. Simplemente es conocimiento. Como les decía hace ratito. Muchos de los miedos son por desconocer. Una vez que conocemos, podemos tomar una decisión y con toda tranquilidad decidir. Otra de las técnicas que usan a veces es cuando la mente está así. Puedes empezar a repetir porciones de la escritura, leerla en voz alta. O bien, si tu mente está, quién sabe en qué, pues de 100 y en múltiplos de 3, vete para abajo. 100, 97, 94, 91 y así hasta que llegas al 0 y vuelves otra vez a empezar. Eso permite que tu mente esté ocupada. ¿A cuántas de ustedes se les facilitan las matemáticas? No. Ah, bueno, entonces les va a servir. Les va a servir porque vas a tener tu mente ocupada y entonces por eso son crisis. Las crisis no son para llegarse, son momentáneas y hay que saber atenderlas. Entonces, cuando te llega una crisis de pánico, te llega el mal pensamiento, tú contrarréstalo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un arma poderosa. Muchos de tus temores no tienen fundamento real. Simplemente son una cuestión de tu mente. Hay veces que son simplemente suposiciones. Nosotros ya armamos todo. Dicen los expertos que un 60% de nuestros temores son cosas que nunca sucederán. Y que un 30% ya sucedió. Solamente nos queda un 10%. Y de ahí hay cosas de las que tenemos control y hay otras cosas en las que simplemente no tenemos ningún control.
Por eso Jesús en su palabra constantemente nos está diciendo que no se afanen, no se angustien. En cambio, dice, oren por todo. Entonces tenemos que cambiar nuestros patrones de pensamiento. ¿Qué podemos hacer entonces? Enfrentar nuestros miedos, nuestras ansiedades. De Dios y le digo, ay Señor, fíjate que yo estoy pensando esto y esto y esto y esto, y como que ya vi que tal persona hizo esto, lo dejo en tus manos, sea o no, tú guíame. Porque si no, podemos hacer toda una telenovela. Y recuerda a tu diseñador también. Les he platicado que Dios nos hizo con un modelo muy especial. Ahí en su hojita, pueden ver, allí viene una estructura de cómo fuimos creadas. Y vean, alrededor en el círculo ese tenemos nuestro cuerpo con los 5 sentidos, que es el gusto, el tacto, la visión, el olfato, y la audición. Es muy importante cuidar nuestro cuerpo. Y hoy en día, cada vez estamos más conscientes de esa realidad, ¿verdad? Que comer cosas orgánicas, que la colación, que quién sabe cuánta cosa, para cuidar nuestro hermoso cuerpo, porque estamos hermosas, También hermoseadas, dijo Leti. Es que por allá por el sur de México, hermoseada es como así como yo, pues como media llenita, pues. Ajá. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos agotadas, le sacamos más de lo que debemos, nos sentimos emocionalmente mal. Todo lo vemos con desgano, andamos irritables, andamos de malas, pues. Entonces tenemos que saber hasta dónde darle a nuestro cuerpo. Luego tenemos la parte del alma, la razón, el afecto, la imaginación, ¿qué más dice? Conocimiento y memoria. Toda esta parte es importante también alimentarla y cuidarla. Y yo les voy a decir, chicas, ahí les va. Hoy, con tanta cosa de la tecnología, nos da flojera investigar cómo se hacen las cosas. Mira, ahorita están tus hijos para ayudarte. Si tú puedes aprender, si no sabes manejar, hazlo, porque eso te va a ayudar a hacerte sentir bien. Si en este momento puedes aprender, gran parte de la riqueza, de la satisfacción, de la seguridad que tenemos como personas es siempre estar aprendiendo. Siempre estar aprendiendo. Porque cuando ya no aprendemos, pues ya no hay retos, ya no hay metas, ya nada más es seguir con lo de siempre. Entonces yo te animo a que te pongas un reto, un desafío ahora que inicia este próximo año. ¿Qué cosa puedo aprender? ¿Qué cosa puedo dejar? Puedes aprender cosas cotidianas, pero también aprender a lo mejor a no ser tan enojona. ¿Cómo puedo dejar de hacerlo? Eso nos va a tomar no solo un año, nos va a tomar toda la vida. Pero pensar qué podemos aprender, cuestiones de voluntad. Y miren, también tenemos la parte del espíritu. Esa parte, déjenme decirles que a veces no le ponemos mucha atención. La dejamos como para que, bueno, sí, pues yo le doy gracias a Dios todos los días por un día más y punto. Pero es parte de ti. Necesitas alimentar. ¿Qué estás haciendo para alimentar esa parte espiritual en tu vida? Hoy en día hay muchas cosas que nos pueden ayudar,
Pero Dios, que hizo este diseño, nos dejó un manual que es su palabra, que es la Biblia. Y Él quiere suplir esa necesidad. Decía un hombre, un científico, Pascal, que ese vacío que tiene el ser humano tiene vacío con forma de Dios, que solamente Dios te lo puede llenar. Entonces, una vez que tú decides llenar ese vacío como Dios lo quiere llenar, vas a tener esa paz y vas a saber tratar realmente esos sentimientos de ansiedad. Yo quiero preguntarte, ¿tienes paz en tu vida hoy? ¿Qué te hace estar ansiosa? ¿Qué te hace estar intranquila? Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. Y yo no se las doy como el mundo la da. En este mundo hay muchas ofertas para que te den paz, y sí te dan paz. Pero dice Jesús que la paz que Él da no es como la que el mundo te puede dar. Gran parte de nuestros problemas tienen que ver con la parte espiritual. Les estoy diciendo que somos un diseño integral con un cuerpo, alma, espíritu, y si esa parte espiritual en nuestra vida no la hemos atendido, por más que estemos bien sanas físicamente, no nos vamos a sentir bien. ¿Por qué? Porque la parte emocional y espiritual no está sana. Entonces tenemos que tratarla como Dios nos lo ha enseñado en su palabra. Y mira, Dios dice que Él te ama. Muchos de los temores es por carencia de amor en nuestra vida. Rocío nos platicaba su historia de vida y cada una de nosotras hemos sufrido en algún momento carencia de amor. Pero sabes, Dios te ama tal y como eres, porque Él así te formó. Él conoce tus temores más profundos. Pero también hay una situación que se llama pecado, y ese pecado nos separa de Dios, porque Él es santo. Por eso Él envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para pagar por ese pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y Él quiere darte esa vida está en Jesús. Él es la paz, Él es el gozo, Él es esa salvación que tu alma necesita. Porque Él dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quizá este año te la pasaste queriendo y no te atreviste, porque no sentías en tu corazón la fuerza, te dio miedo, te dio pavor. ¿Sabes? El enemigo quiere que vivas así, porque una persona con miedo y ansiedad es una persona altamente controlable. No tiene libertad. Y Jesús te llama a libertad. Tú puedes tener esa libertad de decir, si lo hago o no lo hago. Cuando no tienes a Cristo, no tienes opción. ¿Por qué? Porque vives en miedo y tarde o temprano vas a ser presa de eso. ¿Qué es lo que te está perturbando? Y yo quiero invitarte esta mañana, si en tu vida nunca has invitado a Jesús a que venga en tu corazón y suplir esa parte espiritual que tienes allí, yo te invito esta mañana a que lo recibas. Y también invito a todas aquellas que en este momento tienen miedos, tienen ansiedades en sus vidas, que se pongan de pie. Quisiera orar por ustedes para que puedan entregar esos temores delante de Dios. Dios conoce tus temores. Quizá tu temor es que realmente te conozcan tal como tú eres, porque has vivido con una apariencia, has vivido con una fachada. Pero Dios te ama tal cual eres, y Él quiere darte el regalo de la vida eterna.
Voy a pedirles que se pongan de pie y voy a pedirle a Suri también si puede pasar, por favor.